Industria, Comercio y Pyme, CODEPA y la Presidencia de la República. Vamos a compartir con ustedes un programa de gran interés para todos, donde estaremos compartiendo con nuestro invitado Jorge Morales y Luis Yepes Uncaret. Tú no está con nosotros porque se encuentra rodeado del COVID. Realmente para nosotros es un gran placer. Buenos días, Jorge Morales. Jorge, buenos días. Bueno, buenos días, Ramón. Buenos días a todos. Gracias, Shepard. Gracias por poder estar aquí, permitirnos estar aquí una vez más con ustedes. Así que bendiciones. Buenos días. Y esperando la salud de don Héctor. Sí. Luis Yepe. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días a nuestro invitado especial, Jorge Morales. Y un saludo muy especial también para todos los televidentes que sábado tras sábado siguen este programa Detallista y Globalización. Bueno, a todos los detallistas y comerciantes del país, a todo el país en sentido general, les recordamos que vacunarse es la única forma de erradicar esta enfermedad que está cubriendo todo el país. Cualquiera de las variedades, la vacuna pues te hace inmune. Hay mucha gente que dice que se han vacunado y que les vuelve a dar, pero a veces te da un tipo de gripe y tú piensas que es COVID, y parece ser que las pruebas están determinando que la gripe está muy relacionada con el COVID. También queremos informarles que salió el periódico El Detallista en esta semana con las informaciones. Salió un poco tarde con las informaciones de la actividad que hizo Fenacodet y todos sus aliados en el mes pasado. El periódico El Detallista sale cada mes, y la versión que tenemos en la calle ahora, que acaba de salir, es precisamente la de diciembre. El periódico El Detallista es un periódico que sale mensual y salen todas las informaciones del sector, especialmente los socios y amigos de Fenacodet. En estos días hemos visto la situación virtual, escolar y presencial, todos los problemas que hemos tenido, y es uno de los temas que vamos a tratar, como trataremos también algunos renglones de educación, trataremos también los problemas de la justicia y la virtualidad. La mayoría de las instituciones del Estado están virtuales o semi-virtuales. Hace mucho que muchas empresas y grandes empresas tienen sus trabajadores en las casas trabajando. Y hay en mi opinión, la incertidumbre de la virtualidad es que eso va a eliminar muchas manos de obra y muchos gastos a las grandes empresas. Y hay un temor de que eso suceda. Para mí, la educación en el futuro va a ser una educación virtual. ¿Por qué virtual? Porque están preparando los programas realmente que se necesitan para educar, que eso es lo que no son las herramientas que no hemos tenido y no teníamos para arrancar y acelerar la virtualidad en las escuelas como se viene siendo ahora. Pienso que quizá este año, el próximo año, la educación virtual hasta para los niños, que va a ser diferente, y hay grandes instituciones trabajando para que sea virtual, pero esto va a eliminar una serie de gastos y costos del Estado enorme. Yo creo que hay temor de los diferentes sectores que tienen que ver con educación, que están tratando de que no es que desaparezca, porque al final ellos saben que va a ser así. Escúchame, pero tu señal está un poco... Perdóname, Jorge, no te oí. Bueno, lo que quiero decir es que vamos a trabajar. La gente, por ejemplo, cuando están trabajando virtual en la casa, trabajan más, porque ya no es que voy a cumplir un horario en la oficina, ni que tengo que cumplir un horario, es por resultado. El trabajo virtual es un trabajo por resultado, y tú tienes que tener un resultado, no en la presencia en el trabajo, porque mucha gente va a los trabajos a hacer un horario, pero por la vía virtual es un resultado que tienen que ofrecer. Bueno, como le dijimos, está con nosotros nuestro gran amigo Jorge Morales y Luis Yepes Uncar, que vamos a tratar diferentes temas del acontecer nacional. Jorge, ¿ya me estás oyendo? Sí, te estoy escuchando bien.
Lo que pasa es que estaba escuchándose un poquito entrecortado. Ok. Si me escucha bien, yo hablaba de la virtualidad, te hablaba de educación virtual. Y el problema que tienen los profesores en la para que los niños se integren. Los padres tienen algunos miedos, otros no. El presidente manifestó que donde está más seguro los niños es en la escuela, que hay que ir a la escuela. Yo conociendo cómo es el presidente, sé que en el fondo él piensa que lo virtual es lo que va a prevalecer. No es él, es que el mundo va para allá. Hay miles y miles de gente estudiando en el mundo, haciendo maestría, haciendo cursos a nivel virtual. Yo, por ejemplo, estoy terminando un curso de inglés que nunca lo hubiese hecho si no hubiese sido virtual. Y así hay miles. El mío ni siquiera es virtual, el mío está ahí, tú lo estudias. Y así hay miles de gente a nivel nacional. En ese estudio que yo estoy haciendo, hay más de 1 millón de personas en el mundo, a la misma hora que yo, que están recibiendo su educación, pero la responsabilidad de tu educación es tuya. No sé si Jeppe quiere ampliar un poquito el tema. Bueno, el aspecto y el asunto de la virtualidad es algo que con el transcurrir del tiempo será una realidad generalizada y no habrán los conflictos que se están presentando ahora porque es una novedad que se está implementando poco a poco. Pero en el aspecto de la educación, en la realidad que está viviendo ahora nuestro país, pienso que por el virus de Omicron y el temor que se tiene a que los niños se contagien en las escuelas, yo creo que ya es algo infundado. Yo pienso que debe iniciarse la docencia y hay un aspecto muy importante, sobre todo en la educación la educación primaria, porque no solamente es recibir la orientación del profesor, sino que también dentro de la educación interviene algo muy importante, que es la interacción, la socialización que tienen los niños con otros niños de su edad, porque hasta el juego es una forma de educar. Entonces, pienso que eso tendrá que tomarse en su oportunidad una decisión en cuanto a la virtualidad se refiere, que tú has comentado al respecto. Pero lo que tiene que ver con la asistencia de los niños actualmente a las aulas, y que la EDP dice que hay más de 10.000 profesores afectados con el virus y que por eso no pueden ir a impartir docencia, es algo que muchas veces uno lo duda. ¿Dónde se contagiaron esos profesores? No fue en las aulas porque no había clases. Entonces, los niños y las clases deben aperturarse para que la educación no se retrase y no haya una diferencia extraordinaria, abismal, con la educación privada que desde el día 11 están impartiendo docencia. Así que creo que debe iniciarse la docencia, sobre todo en el área pública, para evitar que se pierda tiempo y que la formación de nuestros jóvenes no sea lo suficientemente esté a la altura por el problema de contagiarse con el virus. Sí, la posición del gobierno es que vayan a la escuela. Lo que plantea Luis Yepes Uncar sobre el tema es la socialización. Yo pienso que ahora los niños tienen una socialización increíble. Yo veo un nietecito que tengo jugando con un español, un francés, hablando en español, y 5 muchachos de aquí, todos conectados jugando y los juegos que interactúan en las computadoras. Así que esa parte social se va a ampliar muchísimo con los jóvenes que manejan esto. Yo no estoy hablando de un niño de 3 años, estoy hablando de un niño de 8, 10 años. Esa socialización está aumentando increíblemente, porque a veces vamos a la escuela y tenemos 5 minutos, el recreo, qué sé yo, y la entrada, pero aquí duran los días enteros hablando y conversando. A veces el modo de hablar de una región
tú oyes al otro conversando y hablando de la misma forma que habla un español, qué sé yo. No sé si Jorge quería opinar de esto. Evidentemente, gracias Ramón y Shepard. Mire, indiscutiblemente que el COVID-19 será en la historia un antes y un después a todos los niveles. Óigase bien, el COVID-19 va a significar y ha significado un antes y un después de la historia y de cómo actuamos los seres humanos, cómo nos educamos, cómo interactuamos, porque ya el COVID va a seguir viniendo con diferentes variantes. Omicron no va a ser la última. El ser humano va a tener que convivir con el COVID-19, no va a desaparecer. Lo que va a hacer es que los seres humanos vamos a ser inmunes a la enfermedad en un determinado grado, como todo, la viruela, en fin, todas las enfermedades de este nivel, de alto nivel de contagio, traen consigo que los seres se expandan por todos los seres humanos y lógicamente se cree el estado de inmunidad total. ¿En qué estamos? En una de las variantes más contagiosas, de más rápido contagio, que ha acelerado el proceso y ha venido, pero dése cuenta que ya no es con ese grado de mortalidad, de la mortalidad son mínimas. Tienen que ser personas muy complicadas, con situaciones muy especiales, los que están falleciendo. Y fíjense, las datas están ahí, los numeritos están ahí. Mucho contagio, pero poco fallecimiento. ¿Debido a qué? A que ya el ser humano, el grado regado de inmunidad ya está alcanzando a una gran parte de la población. Inclusive hay gente que todavía al día de hoy, por terquedad, no se ha vacunado y todavía no tienen gran riesgo, pero sí son los que más riesgo corren por su creencia sobre todo. Sobre el asunto de las aulas, sobre la educación dominicana, evidentemente que República Dominicana no puede estar aislada de los acontecimientos mundiales, de lo que es las ruedas de la historia. Ya tenemos que aprender, le dije, a convivir con el virus. Nuestros niños tienen que volver a las aulas, independientemente de que a la par se vayan desarrollando algunas materias a modo virtuales. Por eso yo siempre creo en el sistema educativo dual, donde los niños puedan ir a la escuela, socializarse, porque tampoco vamos a tener robots en las casas. Es cierto, los conocimientos se expanden, es un asunto por resultado. Las personas, los niños tienen que brindar resultados de sus tareas, pero la socialización, el contacto físico, es una necesidad para su desarrollo como seres humanos, su sensibilidad, su naturaleza de jugar, de compartir. Evidentemente que va a hacer falta, hace falta, y por eso es el afán de la presencia, porque cuando no vamos a tener una serie de niños que no solamente van a estar viendo educación, también van a estar viendo vicios, van a estar viendo agresividades, van a estar viendo inclusive noticias no a su nivel. O sea que vamos a tener una par, pero por eso es el énfasis tanto del gobierno y de las autoridades de educación de que volvamos a las aulas lo antes posible, que se integren, pero de una manera consciente, con el debido cuidado y respeto. Porque ya, como se ha dicho, ya las internet y la cantidad de satélites, sobre todo, que tenemos en el mundo, colocados en el espacio, son más que suficientes para brindarnos la tecnología a nivel global. Y ahora mismo tú conoces qué está produciendo
por ejemplo, Turquía, qué produce, qué no produce, todo y cuáles son sus regiones turísticas, etcétera. A lo mismo que ellos conocen de República Dominicana, todos sus niveles. Ya no hay una desinformación. Por eso el gobierno entiende que es necesario que la población termine el proceso de vacunación conscientemente. Los padres tienen una responsabilidad y sobre todo que regresen de manera consciente los niños a las aulas. Ok, muchas gracias. Vamos a un espacio y en breve estaremos nuevamente con ustedes. En esta ocasión, pues vamos a verla con nuestro viceministro PYME, de la Industria y Comercio y PYME, nuestro amigo Jorge Morales, el doctor Jorge Morales, quien vamos a hacer algunas preguntas ahí sobre la posición del gobierno y sobre el aumento del petróleo y la posibilidad de que aumenten los productos por el subsidio que en algunos medios han salido, que habrá que quitárselo porque el gobierno no soportó más. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Conversando con el doctor Jorge Morales, vicepresidente PYME del Ministerio de Industria, Comercio y PYME, Luis Yepes Uncar, nuestro asesor legal. Realmente en la sesión anterior yo planteé la situación que se encuentra el país frente al alza constante, el alza descomunada que tiene hoy el petróleo, que el petróleo anda a $83, más o menos, y el presidente en esta semana manifestó que el país no soporta más el subsidio, porque el año pasado, de acuerdo al presidente, se subsidiaron 13.000 millones y que el gobierno no resiste pues seguir subsidiando a ese nivel los diferentes productos del petróleo. Dice que hasta el gas natural ha subido a nivel mundial. Y me gustaría que Jorge, pues, como viceministro de Industria y Comercio y PYME, nos hable de cómo él piensa que va a afectar a las PYME, a las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, por esta carestía y por qué no se trabaja más con las empresas productoras de energía. Me refiero a la energía natural, siembra de árboles para que puedan generar energía las plantas que que utilizan la madera, porque eso se ha hecho por la gente de una inversión. Debe haber una política definida y el territorio definido donde esto se puede hacer. Jorge. Mira, Ramón, gracias. Como le he venido diciendo sobre la infección mundial, lo mismo va a pasar con el petróleo y otras realidades. Los estados tienen que acostumbrarse y los países tienen que acostumbrarse a vivir con su realidad. Y el asunto de los subsidios tiene que ser una tendencia a desaparecer, porque es un disfraz de la realidad. Ahora bien, 12.000 y 13.000 millones de pesos que gasta el Estado Dominicano en subsidiar a determinados sectores, no es que es malo en su totalidad, vamos a ser claros en esto, porque ahí están los bonos luz, los bonos gas, y todo eso que entra dentro del rango de subsidios, son subsidios focalizados a sectores verdaderamente necesitados y vulnerables. Pero los subsidios que son para producción, para transporte, todo ese tipo de subsidios, mi percepción personal, mi consideración es que deben de ser revisados urgentemente, porque tiene que hacerse una planificación de la producción en base a la realidad.
El transporte tiene que moverse en base a una realidad que va a ser constante y que siempre vamos a tener esas grandes dificultades porque nosotros primeramente no somos productores de petróleo. El petróleo depende de una llave de grandes países productores que si la abren o la cierran en un momento determinado, si liberan o no liberan reservas, en fin. Y mira, hoy en día estamos hablando de un petróleo que está rondando los 84 y pico de millones de dólares. Es algo prácticamente para nuestro país, con el grado de consumo que tenemos y el grado de subsidio que tenemos, es duro sostener el precio de los combustibles, los subsidios y todas las ayudas sociales que a través del mismo petróleo se hacen, porque cuando tú me subsidias gas o luz, tú me estás subsidiando petróleo. Entonces, claro, estamos totalmente de acuerdo con los subsidios a los sectores vulnerables, a los que no pueden, a esa ama de casa, que no pueden, a esos hogares que no tienen esos niveles. Pero sí le voy a decir algo. Tenemos que aprender a acelerar lo que es la productividad a nivel general, a nivel nacional, a todos los niveles, porque la productividad es lo que da el bienestar al fin y al cabo de todo, es lo que da esa baja a los precios, una estabilidad en los precios sobre todo, porque tampoco podemos pretender que si un aguacate el costo es 20 pesos, que se venda 15, porque entonces tú estás desincentivando y aparte de eso, está matando la producción, para citarte un solo ejemplo. Las tendencias tienen que ser que los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades y sobre todo los dominicanos en este caso. Por eso es tan necesario incrementar la productividad a todos los niveles. Con relación qué es lo que nos va a dar la estabilidad al fin y al cabo económica, política y social. El incremento de la productividad a todos los niveles, hasta tecnológico, pero sobre todo la producción de alimentos, bienes y servicios. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Que consta de leyes y pactos de hace más de 30 o 40 años de producción energética, donde hay plantas instaladas ciertamente con condiciones muy especiales, pero todo esto tiene que ser revisado porque eran otras realidades. Ya hoy en día hay que dar grandes facilidades, no a la producción de árboles para hacer energía, sobre todo hacer uso de las energías eólicas y energía solar, pero dar todas las facilidades para que no tengan tanto obstáculos. Por ejemplo, yo les cito el caso de la empresa Sun Farming, ahí en Baní, que es una relacionada nuestra, que tiene un proyecto lindísimo para suplir una gran cantidad de energía solar y aparte de eso producir alimentos, porque ellos es una innovación total de producir paneles solares a 8 metros de altura, con abajo son invernaderos. Es una innovación total alemana. Y esa empresa Sun Farming tiene más de 4 años bregando con los permisos, con esto, con lo otro, con las burocracias, y esto no puede seguir sucediendo, donde son inversiones sanas, donde son inversiones que vienen a aportarle al país, por Dios. Uno de los principales obstáculos era que de los 69,000 vatios que circulan cerca en la autopista Baní-Asua, están copados porque hay empresas que lo han reservado y ellos van a tener que ir casi a 2 kilómetros para poderse enganchar al sistema. Y esto puede seguir así, no están copados en reserva, óigase bien, no es que están copados en utilidad, es que se les prohíbe engancharse en el corrido eléctrico para poder inyectar al sistema eléctrico. Pero esto no puede seguir sucediendo así. Y la burocracia de 4 años invirtiendo sin todavía mover 1 metro de tierra, esto tiene que ser revisado, pero es urgente porque esto no puede seguir esperando. Y sí,
Nuestro país sigue creciendo, sigue avanzando, pero todavía nos falta. Vamos a una pausa, también televidente, no se vaya, que en breve seguiremos conversando con Luis Yepes Uncar y Jorge Morales. Conversando con Luis Yepes Uncar y Jorge Morales sobre diferentes aconteceres nacional e internacional. Y hay un acontecimiento internacional que ha llevado a mucha reflexión, y es lo que pasó en Australia con el tenista mundial Novak Djokovic, el cual fue detenido cuando ingresaba a Australia porque no se había puesto la vacuna. Esto lo hemos traído porque en el país, a pesar de todas las restricciones que el Estado tiene y hace para que la gente se vacune, en esos países no importa el nivel social, estamos hablando del mejor tenista del mundo. Y se le prohibió, creo que todavía no se le ha permitido entrar a ese torneo mundial que se estaba haciendo. Me gustaría que Luis Yepes Uncar me amplíe el tema este. Bueno, ha llamado la atención en las últimas 2 semanas el caso del tenista Novak Djokovic, quien es el primer tenista del mundo, una figura conocida y en su área lo mejor que hay en el tenis. En Australia se celebra una competencia de tenistas y lo que se llama el Open de Australia. Pero al llegar al aeropuerto, este tenista de Djokovic, de nacionalidad serbia, fue impedido ingresar al país porque no se había vacunado. Este es un joven tenista que no cree en la vacunación y por vía de consecuencia pues no estaba vacunado. En Australia pues se aisló e incluso se le canceló la visa y se hablaba de su deportación. Esto tomó un giro, incluso se judicializó y un juez ordenó que se le otorgara la visa y su ingreso. Sin embargo, el ministro de Migración, fundamentado en las normas de salud y el orden público, volvió y le canceló la visa. Y precisamente mañana hay una audiencia en Australia para nuevamente conocerse en los tribunales el caso de Novak de Djokovic, porque no está vacunado. Pero lo que yo quiero resaltar de todo esto es que no obstante ser un gran tenista, un gran deportista, el primero en su área, el primer tenista del mundo, como en Australia tienen la norma sanitaria de no permitir el ingreso a su territorio de ninguna persona que no esté vacunada, sencillamente no hubo ningún tipo de distinción y no se le dejó ingresar a territorio australiano. Creo que esto habla muy bien de las instituciones de Australia, de que no hubo en este caso ningún tipo de discriminación, de distinción, porque se trataba de una persona, un deportista muy conocido. Y creo que debemos copiar de eso en nuestro país, en el sentido de que poco importa de quién se trate, la ley hay que respetarlas, las normas sanitarias hay que respetarlas para evitar el contagio y sobre todo esto que hemos señalado, respetar las normas y respetar las leyes. Mira, Chepe y Ramón, le voy a decir algo. Lo lamentable de todo esto es que las grandes estrellas, cuando llegan a un nivel de fama, se caracterizan por ser estridentes, por ser prepotentes, por no ser humildes, por irrespetar las leyes, por irrespetar las reglas sanitarias de emergencia en un país, y creen que están por encima de todos los demás seres humanos. Se creen tan estas superestrellas, que se olvidan de que son seres humanos. Y ahí vemos todos los ejemplos de grandes artistas, de grandes
deportistas, donde el ego de ellos es crear sensación y atracción porque no se sienten humildes sin atraer la atención. Yo me hubiese ido más lejos. Yo lo hubiese deportado inmediatamente y lo regreso a su país de origen, pura y simplemente porque el Estado está por encima de todo, hasta por encima de los jueces. ¿Por qué? Porque hay una ley constitucional. Entonces, lamentablemente, eso da pena inclusive hasta que nosotros mismos estemos ocupando un espacio donde está la producción mundial, los problemas mundiales, en hablar de una prepotencia de un señor que está vendiendo una imagen negativa de lo que es la vacuna y la solución a que salgamos de esta pandemia, porque él tiene su problema económico resuelto, porque él puede acudir a una buena clínica, porque él puede tener los mejores médicos del mundo. Pero los desamparados y los desarropados del mundo que no pueden, él le está dando un mensaje negativo a la juventud. Él es una vergüenza a nivel mundial. Es mi percepción personal. Mira, sobre ese tema, nosotros en nuestro país tenemos un gran problema, y esa situación que se establecen leyes, se establecen mecanismos para cumplirlo, y precisamente algunos que se consideran por encima de la ley, pues simplemente lo violan. Es el caso, por ejemplo, de los motoristas. A los motoristas los paralizan, es decir, no tienen el casco con el número que tienen que llegar, y nosotros en los colmados tenemos gran problema con eso, porque, qué sé yo, si se le quedó el casco, pues, y salió fuera de la zona, se lo van a llevar preso, porque, y le quitan el motor. Sin embargo, hemos visto gente que va en su motor, cruza, por ejemplo, por arriba de un elevado que no está permitido, lo para la policía y anda sin casco y se va simplemente caminando. Eso es lo que no entendemos. Que es un militar. Bueno, pero los militares no tienen que cumplir las leyes. Me gustaría realmente que me contesten sobre eso. No sé si Luis o tú, Jorge. Pero es lo mismo. Mira, Ramón, brevemente, precisamente, y he dicho, tenemos que aprender a vivir con nuestras realidades. Somos un estado que tuvo información, pero ya también hay que decir que somos un estado que empieza a madurar. Y eso de tener un ejército de motoristas andando a lo loco, sin ninguna responsabilidad, muchos de ellos inseguros, te rayan un vehículo que cuesta 2 o 3 millones de pesos y se le importa porque andan con una caja metálica atrás y se le importa y ellos no caben y entran. No. Aquí hay que empezar a establecer responsabilidades con los dueños de negocios, a nuestros amigos detallistas. Tienen que empezar a tener su segurito en todos sus motores, saber que esos conductores que andan con una caja metálica atrás no pueden estar entrando entre carro y carro a lo loco y rayando y llevándose espejos sin saber cuánto costó eso. Aquí hay que empezar a organizarnos, pero es por las cosas pequeñas también. Los motoristas sin casco. Eso de ese tenista, que ni siquiera merece que yo le mencione el nombre, no debiera ser una atención mundial, señores. Las leyes están para respetarse, las reglas sanitarias están para respetarse, Ramón. Óyeme, nosotros no podemos seguir teniendo un ejército de motoristas de más de 1 millón de motoras andando sin casco, sin placa y como nada, y llevándose personas por encima, no respetando a nuestros ancianos, a nuestras personas que no pueden correr cruzando un semáforo, por Dios. Entonces tenemos y apoyamos al Intran al proceso de matriculación total e identificación de las motoras, para que se establezcan responsabilidades también en momento de un accidente o de cualquier cosa. Eso es lo que estaba preguntando, precisamente sobre eso que estamos hablando, de que no debía exigírsele a uno sí, a otros no. Quizás Luis Yepes en un par de minutos me aclare un poquito esto. Bueno, fíjate, con respecto a los motoristas, el Intran tomó la resolución
de que todos los motores debían ser registrados. Y con ocasión de esta disposición, por el plazo que se le otorgó a los motoristas para el registro de sus motores venció, la DGC pues, ha tenido en los últimos días un operativo deteniendo a los motoristas para verificar si han cumplido o no con la disposición del Intran de que sus motores estén registrados. Pero a nosotros nos llamó la atención en estos días que habían 4 o 5 motoristas detenidos con ocasión de que se le estaba verificando si estaban registrados o no. Y vino uno que incluso andaba con una gorra, se detuvo un momento, pero lo dejaron seguir. Pienso que se trataba de algún policía o algún militar que no lo detuvieron, incluso andando sin el casco protector, que es una norma que establece en nuestra ley de tránsito. Y esto yo quiero criticarlo en el sentido de que las autoridades están llamadas no solamente a hacer cumplir la ley y las normas, sino también a ellos cumplirla, porque esto ocasiona en el ciudadano una indignación y es lo que fundamenta muchas veces la falta de respeto que se le tiene, por ejemplo, a los DGC. Hemos visto con suma frecuencia cómo un ciudadano se va a las trompadas con un DGC y es precisamente porque hay una falta de respeto a la autoridad. Pero el respeto, las autoridades tienen que ganársela en el sentido de exigir el cumplimiento de la ley igual a todo el mundo, sí, independientemente de que sea un policía, un militar. Estos son los más llamados a cumplir con las normas y las leyes para evitar que el ciudadano común tenga la sensación de que hay una selectividad en la aplicación de la ley. Y esto, cuando ocurre, es lo que contribuye a que se irrespete a la autoridad. Así que pienso, en definitiva, que las autoridades deben cumplir, igual que todo ciudadano, con el voto de la ley para ganarse el respeto de todos los ciudadanos. Vámonos a paso. Usted, amigo televidente, no se vaya, que en breve estaremos nuevamente con ustedes. Vamos a la pausa. Escuchando con Jorge Morales, viceministro PYME, de Industria, Comercio y PYME, y Luis Yepes Uncar, nuestro asesor en la parte legal. Jorge, el presidente Luis Abinader Corona en diferentes ocasiones ha manifestado al sector comercial, que al que nosotros pertenecemos, su inquietud de que deben formar grandes cooperativas para que todos esos productos sensibles que en algún momento hay que importar, traerlos a través de esa sombrilla. Hemos estado oyendo al presidente en diferentes ocasiones. Sin embargo, el liderazgo nacional, yo no siento que ha temperado realmente a ese gran llamado, que yo lo veo antes de diciendo que la importación se la dieron al fulano y que el ajo se lo dieron a Pedro. Él dice que vamos a traerlo por una gran cooperativa y que se organicen a nivel nacional. Algunos han hecho algunos intentos, hay otros que se oponen porque, como bien tú sabes, es un organismo formado, que es la gente lo que piensa en ellos, no en cada uno de los que lo forman. Me gustaría ver la opinión sobre esto y qué se está haciendo a nivel nacional. Mira, Ramón, gracias. Y es muy buena pregunta y oportuna. El presidente Luis Abinader ha estado desde antes de ser presidente analizando la situación de las importaciones de los productos de los contingentes agrícolas, básicamente de primera necesidad. Y resulta que precisamente a solicitud de nosotros y de otros grupos, se eliminó lo que era la subasta de los productos agrícolas por entender que esto era una aberración que tendía a crear monopolios y distorsiones en los mercados. Y eso es así. Eso lo que sirvió fue para enriquecer a 3 grandes empresas del país
que se alzaron con todos los miles de millones de pesos a costa de los consumidores dominicanos y a costa de esas importaciones. Lo digo responsablemente. Y porque ha sido mi posición desde mucho antes de aceptar el cargo y desde mucho antes de estar en campaña con el presidente Luis Abinader, y él lo entendió porque se lo explicamos ampliamente de que esto era una aberración que había que enderezarla, porque era una creación del oportunismo. Eso de subastar siempre termina en manos de los grandes, en manos de los poderosos. Cuando van a subastar un cuadro de Picasso, tú no ves ahí a ningún arrancado subastando un cuadro de Picasso, aunque lo desee. O sea, hay que estar claro en esto. ¿Qué ha querido el presidente Luis Abinader? Crear organismos viables, fuertes, del comercio, de los sectores organizados. Y la única forma de hacerlo es a través de las cooperativas, de cooperativas que bien manejadas, cooperativas conscientes de su rol. Por eso nos estamos dando cursos, entrenamientos, charlas a todas las asociaciones a través del IDECOT y de nuestras instituciones como el Viceministerio de Fomento, la MIPIM, para que se organicen totalmente gratis en cooperativas. Esto le va a permitir a que si una entidad tiene 200, 300 miembros, pero 20 o 30 ejercen en labor consciente de formar una cooperativa, van a tener una institución fuerte y dinámica que le permita, primeramente, organizarse, tener un mecanismo de administración supervisada por el IDECO y por expertos que no van a distorsionar los recursos. Segundo, acceder a los recursos necesarios. ¿Para qué? Para poder importar esos productos y distribuirlos entre sus miembros. Porque al fin y al cabo las habichuelas, la cebolla y todo lo venden los detallistas y los almacenistas. No lo venden los grandes importadores de estos productos. Ellos lo importan y lo distribuyen a través de las cadenas de distribución que son los detallistas y los mayoristas. No hay otra forma en las grandes cadenas de supermercados. No hay otra forma de que llegue a la población. Entonces, ¿qué ha dicho el presidente? Que las cooperativas son un medio para darle los permisos de importación, pero para que lo traigan, no para que terminen en las mismas 3 grandes casas comerciales, que yo te doy un permiso de 50,000 quintales de ajo y tú vienes a traerlo a través de una gran casa comercial o de cebolla. No, que desarrollen un nivel de distribución consciente a través de su cooperativa que le permita tener los beneficios necesarios, vender su producto. Ese es el interés, porque ha sido el progreso. Señores, una de las mayores leches que se produce, que se vende en el país, es la consecuencia de productores agrícolas de Dinamarca, como es la leche Millet, y valga el anuncio gratis a nuestro amigo de Mejía Alcalá. Y son cooperativas, productores reunidos en una cooperativa que tú crees que es una empresa. No, son cooperativas de productores conscientes, porque son niveles de conciencia. Así lo estamos haciendo con todos los sectores, porque es la única forma de que puedan desarrollarse las micro y pequeñas empresas a través de organismos viables. Pero mira, yo me refiero al sector al cual tú has liderado, son los que dicen representar las grandes instituciones, federaciones del país, que debían de unirse todos, y yo no veo como la gestión de que se haga. Habrá alguien que tomar la iniciativa, porque tú conoces bien el sector, sí, y sabes que lo se mueve ahí realmente, y hay que buscar la forma para que mañana no parezca uno, pues, se reúnan 5 o 6 y parezca uno diciendo que hablando del proyecto porque a él no le interesa de esa forma. Mira Ramón, déjame hacerte una aclaración, perdona brevemente. Precisamente desde el Departamento de Asociatividad que tenemos en el Viceministerio de Fomento a las MIPYMES, tenemos un programa. Ya lo pusimos en ejecución en el 2021 y ahora en este 2022 lo vamos a afianzar precisamente para reunir a ese liderazgo.
Lo primero que hay que quitar es el protagonismo y entender que los grupos tienen que reunirse y formar entidades de manera consciente y de manera que les permita operar sin niveles de buscar un protagonismo que estanque a las cooperativas. Por eso las cooperativas es el vehículo más viable para esos liderazgos, poder en realidad poner en práctica su interés de defender a la clase. El mecanismo de prueba por excelencia. Por eso es tan necesario reunir a estos grupos y tiene que ser el Estado que a través del viceministerio que ejerza esa función de reunir a esos grupos de comerciantes, a esos líderes comerciales, para a nivel de conciencia desarrollar estos grupos operativos comerciales que le permita crecer y afianzarse. Para no decir mañana, no, porque hay una casa comercial que tiene el agua tanto, la cebolla tanto, las habichuelas tanto. No, es que nosotros tengamos la capacidad de importarla y distribuirla sin este protagonismo. Oye, pero el mismo presidente ha manifestado que por los recursos no se preocupen, que él de buscar la forma de conseguirse, porque sabe que nosotros, Ramón, perdón, es que nosotros tenemos la disponibilidad y los recursos, por Dios, para dárselo a esas cooperativas una vez formadas y presentándome proyectos viables, no proyectos de comprar jipeta, no proyectos de soñadores, sino proyectos viables. Miren, nosotros tenemos como cooperativa vamos a hacer una planta procesadora de ensamblar leche y distribuir leche en polvo con tal calidad. Un ejemplo, una planta distribuidora, importadora, en fin, pero proyectos viables, Ramón, proyectos que se reflejen la inversión, inyectarle recursos a los negocios para que se capitalicen, pero que esos recursos regresen, no para comprar vehículos, me reitero. Y sí, si necesita un medio de transporte para el negocio, sí. Bueno, muchas gracias. Le quiero dar las gracias porque el tiempo se nos ha terminado. Quería dar la oportunidad ayer de que se quería hacerte alguna pregunta. Podemos utilizar un minuto si nos permite el canal. Un minuto solamente y tiene alguna pregunta, Yepes. No, sencillamente a mí me gustaría saber si el viceministro Jorge, con este problema que se ha presentado del COVID-19 y el ausentismo laboral fruto de la afección de muchas personas, ha afectado, según su conocimiento y las estadísticas que pueda tener, a las MIPYME. Un minuto tenemos, Jorge, para terminar. Mira, brevemente, sí. Evidentemente que el incremento de contagio, no así de mortalidad, ha afectado las labores a todos los niveles, Ningún sector puede decir que no ha sido afectado entre un 20, 25, hasta un 30%. Sus actividades normales, porque cuando tú tienes 20 trabajadores y se te ausentan 6 por el contagio, evidentemente que tu productividad no va a ser la misma. Sí, nosotros hemos abogado porque se incrementen las horas extras para no bajar la productividad a ningún nivel, y se incrementen los niveles de seguridad sanitaria en las diversas entidades comerciales, productivas y de servicio. Muchas gracias, Jorge. Y Octavio Televidente, le damos las gracias por estar con nosotros sábado tras sábado. Recordarle que es una producción de Penacodet. Le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Cívica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Monbueno, el Banco Central República Dominicana, Indubán, el Ministerio de Industria, Comercio y Pyme, Codepa y Presidencia de la República. Hasta el próximo sábado. Y gracias a ustedes.